Hoy tenemos una clase múltiple. Nuevamente nuestro querido compañero, nuestro nuevo compañero, el alumno Michael con nosotros. Michael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Michael? Ya se dio cuenta. Listo. Ok. Entonces, como le decía, espero sinceramente que podamos trabajar bien este tema, ya que es un tema múltiple. ¿Sí? Bien. Les comparto entonces para que podamos comenzar a trabajar. ¿Dónde estás? Acá está. Listo. Bien. El año pasado, si algunos de ustedes se recuerdan, hemos visto parte de este tema, que era el número de Avogadro. ¿Sí? Hemos visto parte de ese tema el año pasado. Hoy vamos a ver también lo que es la masa atómica y el concepto de mol también lo vimos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué tal lo ven ahora. Voy a tratar de hacerlo bien explícito. Por favor, si tienen alguna duda o comentario, interrúmpame, no hay ningún problema, ¿sí? Me interrumpen con confianza. Profesor, ¿sabe qué? No entendí esta parte, puede volver a repetirlo, porque quiero, por favor, eso sí que quede bien claro. Quiero que este tema quede bien claro. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Vamos a entonces hacer lo que es masa atómica, número de Avogadro y concepto de mol. Vamos a comenzar con el primero, ¿sí? Vamos a ver qué cosa es la masa atómica. Dice, la masa atómica es la masa de un átomo, obvio, en unidades de masa atómica. Ojo, las unidades de masa atómica se le llaman UMA, ¿sí? Las unidades de masa atómica se les llama UMA. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces dice, por definición, un átomo de carbono, carbono 12, ¿ok? Pesa 12 UMAS, ¿sí? 12 UMAS. Profesor, ¿qué? Claro, dos unidades de masa atómica. Un átomo de carbono pesa 12 UMAS. Profesor, ¿y todos pesan igual? No. Por ejemplo, el hidrógeno pesa 1,008 UMAS, o sea, una UMA, ¿sí? Una UMA. ¿Está claro? El oxígeno, por ejemplo, pesa 16 UMAS, ¿sí? El oxígeno pesa 16 UMAS. Un momentito, por favor, chicos, si fueran tan amables, disculpen. ¿Aló? Después hablamos en clase. Bien. Entonces, chicos, la cantidad de UMAS es única para cada elemento, ¿sí? La cantidad de UMAS. Por eso, ¿qué suma? Unidades de masa atómica. Unidades de masa atómica, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Ok. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, háganla. Háganla. Les pido, por favor, que lo hagan. La idea es que esto le quede bien claro a cada uno. Por ejemplo, ¿dónde vamos a darnos cuenta de esto? En la tabla periódica. En la tabla periódica, cada elemento tiene su UMA, su unidad de masa atómica. ¿Sí? Por ejemplo, profesor, ¿pero qué pasa si de un mismo elemento hay dos tipos, lo que se llama normalmente isótopos? ¿Sí? Ah, muy buena pregunta, Milenka, muy buena pregunta. Sí, porque hay los isótopos son sustancias del mismo elemento, pero que tienen diferente concentración en la naturaleza. Te pongo aquí, por ejemplo, el litio. El litio es una sustancia química que hoy es el boom, ¿no? El boom mundial de los minerales. Como ustedes saben, el litio en la actualidad se ha convertido tan caro como el oro, ¿no? Porque es utilizado en lo que es producción de computadoras, todo lo que es información, informática, etcétera. Y las principales fuentes de litio están ahorita en Bolivia, ¿no? Perú también tiene al parecer su fuente de litio por Puno. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Bien, pero el litio, ¿sí? Tiene dos isótopos. Uno de los isótopos, ¿sí? Pesa 6 UMAS y su concentración en el mundo, en el planeta, es solamente 7,42. Este tipo de isótopo de litio, ¿sí? Este tipo de isótopo de litio solamente lo encontramos en un 7% en todo el planeta. ¿Ok?
Sin embargo, el otro tipo de isótopo de litio, ¿sí? Lo encontramos en un 92% en todo el planeta. ¿Ok? Profesor, ¿cuál de estos UMA vale? Valen los dos. Lo que pasa es que cuando hay isótopos, por ejemplo, el carbono también tiene isótopos, ¿sí? El nitrógeno también tiene isótopos, ¿sí? Cuando hay este tipo de casos, lo que tienes que hacer es utilizar un promedio, como lo ves aquí, ¿sí? Multiplico el porcentaje por la UMA de cada una de ellos y lo divido entre 100. Obtengo un valor promedio y ese valor promedio será la UMA del litio en la tabla periódica. Ahí está. Aquí tenemos el elemento litio en la tabla periódica y su masa atómica promedio o UMA será 6.941. ¿Sí? 6.941. ¿Está claro? Eso más o menos se ha obtenido, como le digo, a partir de los dos isótopos. Y también así es el valor del carbono, el valor del nitrógeno, el valor del oxígeno. Todos aquellos elementos que tienen isótopos, ¿sí? Sí van a tener que hacer ese promedio sí o sí. Entonces, primer punto, ya hemos hablado de la masa atómica, ¿sí? Y también conocida como unidad de masa atómica o UMA. Y cada elemento tiene su valor propio. ¿Ok? Vamos a hablar ahora, vamos a hablar ahora de moles. Vamos a ver qué cosa es una mol o un mol, ¿sí? Acá te he puesto, por ejemplo, una docena de huevos, un par de zapatillas. Vamos a ver de qué me sirve esto. ¿Por qué están aquí las zapatillas cochinas de Jefferson? ¿No? ¿Por qué está aquí parte del desayuno de Milenka? ¿Por qué? Vamos a ver. Dice, un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantos átomos como hay exactamente en 12 gramos de carbono. Estamos utilizando en este momento como ejemplo el carbono. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, imagínate que el carbono es un elemento, un polvillo negro. Un polvillo negro. ¿Sí? El carbono es un polvillo negro. Ahora, escúchame. Tú pesas 12 gramos de ese polvillo. Agarras tu balancita, no está Sósimo pesando en su balancita. 12 gramos. Muy bien, Sósimo. ¿Ya? Esos 12 gramos representan una mol, una mol de carbono. Esos 12 gramos que ha pesado Sósimo representan una mol de carbono. ¿Sí? Si, por ejemplo, le doy a Maricielo, Maricielo, toma una botella con un polvillo blanco llamado oxígeno. Ya, oxígeno, por aquí lo había visto. Ajá, acá está, mira, ve, en la parte final. Oxígeno, su unidad de masa atómica es 16. Maricielo, si yo te quisiera pedir una mol de oxígeno, ¿cuántos gramos pesarías tú, Maricielo? Cielo, cielo, se fue la comunicación. ¿Me llegaste a escuchar, Maricielo? ¿Sí? ¿No? ¿No? Parece que no. Milenka, ¿tú me llegaste a escuchar? Sí, pero no lo entendí. Ya, no te preocupes. Voy a volver a explicar en toda esta parte, ¿sí? Para que la entiendas. ¿Qué es una mol? Por ejemplo, dice, una mol es la cantidad de sustancia que contiene tantos átomos como hay exactamente en 12 gramos de carbono. Lo vuelvo a reexplicar. Tengo un polvillo negro de puro carbono. Ese polvillo negro es carbono. Y yo peso 12 gramos de ese polvillo negro. ¿Sí? Al pesar 12 gramos, ya tengo una mol de carbono. Profesor, pero ¿por qué 12 gramos? Ah, es que hemos quedado, recuerda, al comienzo, ¿sí? Que un átomo de carbono pesa 12 UMAS, ¿sí? Que su número, ¿sí? Atómico, su masa atómica es 12 UMAS, por lo tanto su valor es 12. Del hidrógeno su valor es 1. Por lo tanto, 1 gramo de hidrógeno será una mol. Del oxígeno su valor es 16. Por lo tanto, 16 gramos de oxígeno será una mol.
Si, por ejemplo, tenemos el potasio, el potasio tiene 40 UMAS, sí, 40 unidades de masa atómica. ¿Cuánto pesará una mol de potasio? 40 gramos. Entonces, lo que te estoy dando a entender es que para hallar una mol, que se expresa en gramos, ¿sí? Para hallar una mol que se expresa en gramos, lo único que necesitas saber de un elemento es su UMA, sus unidades de masa atómica, ¿sí? Ya te doy dando el dato. Carbono, 12. Oxígeno, 16. ¿Sí? Sodio, 23. Profesor, el sodio tiene unidad de masa atómica 23. ¿Cuánto será su mol? 23 gramos. 23 gramos. ¿Está claro? Y así, y así. El hidrógeno tiene una unidad de masa atómica, pues son una UMA. ¿Cuánto será su mol? 1 gramo. ¿Me entendieron? Entonces, lo que yo quiero dar a entender, ustedes, si ustedes saben el dato, porque es un dato, la UMA, o sea, es un valor fijo, ¿sí? Es un valor fijo. Y te lo mostré aquí en la tabla. Mira, ve, aquí, por ejemplo, el litio está acá abajito. Y todos tienen un valor. Todos los elementos tienen es un valor fijo. Tú simplemente vas a la tabla, buscas el valor de la UMA, y ese número lo expresas en gramos y ya tienes el valor de una mol. Ya tienes el valor de una mol. ¿Está claro hasta ahí? Sí, chicos. Si a alguien no le ha quedado claro, por favor, que avise. Hable, que me comente. ¿Ok? Muy bien. Un detalle más. Profesor, aquí abajito veo que usted pone una mol, ¿sí? Es igual a 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué es esto, profesor? No sé, no entiendo. Ya, te explico. Volvamos con esto del carbono, ¿sí? Una mol de carbono es 12 gramos. Hasta ahí estamos ok. Todo lo han entendido. Sí, no hay problema. Ya. Si yo te preguntara, en esos 12 gramos de carbono, ¿cuántos átomos de carbono hay? Si yo te preguntara, ¿cuántos átomos de carbono hay en esa mol, en esos 12 gramos de carbono? ¿Tú qué me dirías? Ah, profesor, 6,022 por 10 a la 23 átomos. Sí, sí. Escuchen, en una mol de cualquier sustancia, en una mol de cualquier sustancia, siempre va a haber 6,022367 por 10 a la 23 átomos de esa sustancia. Lo repito de nuevo. En una mol de cualquier sustancia, siempre va a haber 6,022367 por 10 a la 23 átomos de esa sustancia. Esto es conocido como el número de Avogadro. El número de Avogadro es la cantidad de átomos que hay en una mol. Y es constante, es igual para todos. Es igual para todos. Profesor, a ver. No entiendo. ¿Cómo puede ser igual para todos, profesor? Si, por ejemplo, usted me dice que una mol de carbono es 12 gramos, pero una mol de hidrógeno es 1 gramo. Eso quiere decir, si en una mol de carbono hay 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿qué? ¿En una mol de hidrógeno también va a haber 6,022367 por 10 a la 23 átomos? Sí, sí. ¿Por qué, profesor? No entiendo. Pero si uno tiene mayor cantidad que el otro, si el carbono tiene 12 gramos y el hidrógeno solo tiene 1, ¿por qué van a tener la misma cantidad de átomos? Muy simple, chicos, muy simple. Observa lo siguiente. Depende del tamaño del átomo. El tamaño del átomo de carbono es 12 veces el tamaño del átomo de hidrógeno. Por lo tanto,
su peso también va a tener que ser 12 veces el peso de la cantidad de hidrógeno. Por eso, ¿entienden? Sí, chicos, te lo pongo así. Pesa 100 melocotones y pesa 100 sandías, ¿sí? 100 melocotones, supongamos, pesan 8 kilos, pero 100 sandías pesarán 40 kilos, ¿sí o no? Estás obteniendo kilos diferentes, pero las cantidades son las mismas. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En el tamaño. Las sandías son más grandes que los melocotones, ¿sí? Lo mismo sucede aquí. Las moléculas de hidrógeno son pequeñas. Si yo junto 6,022367 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, me forman 1 gramo. Los átomos de carbono son 12 veces más grandes que las de hidrógeno. Si yo junto 6,022367 por 10 a la 23 átomos de carbono, voy a pesar 12 gramos. Espero haberme dejado entender esa parte. ¿Sí? Si no han entendido, díganme, por favor, porque yo quiero que ustedes lo entiendan bien entendido. ¿Sí? Si no, para volver a explicárselo. Profesora, Dime, no, Milenko. sigo sin entender. Te vuelvo a explicar entonces, ¿sí? Y para todos, y para todos. ¿Ya? Miren, ve, vamos a comenzar por lo más básico. ¿Sí? Que una mol tiene 6 por 10 a la 23 átomos. Ya redondeemos el número. Una mol tiene 6 por 10 a la 23 átomos. O sea, imagínate, son millones de átomos en una mol, de cualquier sustancia. ¿Sí? Ese número es constante para todos. ¿Está claro? Ese número va a ser igualitos. Una mol de hidrógeno tiene 6 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Una mol de carbono tiene 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. Una mol de oxígeno tiene 6 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Sí? La cantidad de átomos va a ser igual. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Esa parte está bien claro. Entonces, no tenemos ningún problema. El problema está en el peso. ¿Sí o no? Sí. Ya, ok. Entonces, imagínate ahora tú, como te dije, que tenemos 3 tipos diferentes de pelotas. Una pelota pequeña, una pelota grande y una pelota mucho más grande. ¿Sí? Tú juntas 6 por 10 a la 23 pelotitas pequeñas, las pesas todas ellas y te pesan, por ejemplo, 1 kilogramo. Has pesado 6 por 10 a la 23 pelotitas pequeñas, ¿sí? De las pequeñas y todas están pesado 1 kilogramo. Pesas las medianas, ¿sí? La más grandecita, la mediana. Pesas 6 por 10 a la 23 pelotitas medianas y te pesan 40 kilogramos, ¿sí? Y después pesas las más grandes. Juntas 6 por 10 a la 23 pelotitas grandes y llega a pesar 90 kilogramos, ¿sí? Profesor, son 3 pesos diferentes. Todas las pequeñas pesaron 1 kilo, las medianas pesaron 40 y las grandes pesaron 90. ¿Sí? ¿Así estamos bien? No hay ningún problema. Ok. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasó lo siguiente, que en las pelotitas pequeñas, imagínate que esas pelotitas pequeñas representan a un elemento que tiene átomos pequeños. ¿Ya? Las pelotitas medianas, imagínate que representan a un elemento que tiene átomos medianos, más grandes que las pequeñas. Y las pelotitas grandes, imagínate que representan a un elemento que tiene átomos grandes. ¿Sí? Ya, ok. Chicos, pero en los 3 casos he pesado la misma cantidad de pelotitas. 6 por 10 a la 23. Eso quiere decir que el número de Avogadro es constante para las 3. Es igual para las 3. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Así estamos ok? Y a eso es lo que voy. Sea cual sea el elemento, todos
mantienen ese número constante. El hidrógeno, si busco una mol, tiene 6 por 10 a la 23. El carbono, si busco una mol, 6 por 10 a la 23. El oxígeno, una mol, 6 por 10 a la 23. El uranio, una mol, 6 por 10. O sea, todos tienen la misma cantidad de átomos en una mol. En una mol. Sí, espérate un momentito, no te me desesperes. Profesor, ¿y los gramos que salen diferentes? Ah, ahí voy. Por eso te dije, unas pelotitas pequeñas, unas pelotitas medianas, una pelotita grande. Eso se debe a que los átomos no tienen el mismo tamaño, tienen tamaños diferentes. Y es por eso que la cantidad al final sale diferente, porque estoy pesando las mismas cantidades de átomos, 6 por 10 a la 23, pero la cantidad en gramos me sale diferente. Si peso 6 por 10 a la 23 hidrógenos pequeñitos, me sale 1 gramo. Si peso 6 por 10 a la 23 carbonos, me sale 12 gramos. Si peso 6 por 10 a la 23 sodios, me sale 23 gramos. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es pequeño, el carbono es mediano y el sodio es más grande. ¿Sí? Pero siempre voy a pesar 6 por 10 a la 23. ¿Sí? Entonces, para conclusión, para que lo entiendas más fácil, si te pregunto el número de Avogadro, si te pregunto el número de átomos de una mol, el número de átomos de una mol, de cualquier elemento, de cualquier sustancia, así pese 500 gramos, así pese 5 gramos, así pese 80 gramos, de cualquier sustancia, si te pregunto, ¿cuántos átomos tiene una mol de tal elemento? Tu respuesta de cajón, así de frente, 6 por 10 a la 23. No hay que variar nada. 6 por 10 a la 23, punto, de frente. ¿Sí? Esa es la respuesta. Y si te pregunto por una mol, tú eres más vivo, pues ya te lo di. ¿Una mol de qué, profesor? Del oxígeno. Y profesor, ¿cuál es su UMA del oxígeno? Es 16. 16 gramos una mol. Ya está. Ya respondiste los dos. Respondiste la cantidad de mol en gramos y el número de Avogadro. Y de pasada te aprendes la UMA, que es la unidad de masa atómica. ¿Ya? Entonces, comienza por ahí con la UMA, porque es lo más fácil, y está como te digo en la tabla periódica. A ver, la UMA de carbono, 12. 12 gramos la mol. Punto. Ya está. Más fácil no puede ser, chicos. Sí, espero que ahora sí hayan podido haber entendido, Milenka. Algo más espero que hayas podido haber entendido, ¿sí? Vamos a continuar. Ok, chicos, ¿alguien más? ¿Ninguna duda, pregunta, comentario? ¿Sí? ¿Brisa has entendido, no, Brisa? No, profe. ¿No has entendido? Ya, estudia para la próxima. Pero... Mamacita, pero estoy explicando 2 veces ya. ¿Cómo que no me has entendido? Profesor, Dime, Jefferson. o sea, el número de moles no cambia, solo cambia los gramos. Claro, el número, a ver, ajá, muy bien. El número de átomos no cambia. El número de átomos nunca va a cambiar. Lo que cambia es la cantidad en gramos. Y como te digo, y si quieres saber la cantidad en gramos, averíguate la UMA, unidad de masa atómica, y ya tienes la cantidad de que va a ser en gramos de un elemento. ¿Ok? Más fácil no lo puede haber hecho su compañero. Dime, Jeffrey. Sí, profesor. Pensé que me ibas a preguntar algo más. Brisa, tómalo por ese lado, recontra práctico y te recomiendo que veas el video. ¿Sí? Ok, seguimos. Vamos a ver en todo caso qué pasa con la masa molar. Disculpen. Dice, la masa molar es la masa molecular expresada en gramos. ¿Sí? Bueno, más o menos ya lo vimos. Ok, ya lo vimos. Dice acá, una mol de átomos de carbono es, mira, lo que hemos visto, una mol de átomos de carbono es 6,022 por 10 a la 23 átomos, que es 12 gramos. ¿Sí? Es lo que hemos visto. Es un resumen de lo que hemos visto. Recuerda que un átomo de carbono tiene 12 UMAS. Otro resumen de lo que hemos visto. ¿Ok? Entonces, una mol de átomo de carbono será 12 gramos. ¿Sí?
Otro ejemplo, una mol de átomo de litio, lo que quedamos, 6.941 gramos de litio. ¿Ok? Y es por eso lo que te decía. Si tú te conoces la UMA, automáticamente ya sabes la masa molar en gramos. Lo que te acaba de decir, profesor, el carbono tiene 12 UMAs. 12 gramos es su masa molar. De frente. De frente. ¿Ok? Entonces, ese es un resumen de lo que hemos visto anteriormente. Para que ustedes lo puedan copiar. Vamos a ver. Acá comienza el problema. Y comienza el problema porque es un problema justamente. Vamos a ver. Dice, ¿cuántos átomos hay en 0.551 gramos de potasio? ¿Sí? Dice, una mol de potasio es 39,10 gramos. ¿Sí? Una mol de potasio, te dan como dato, es 39,10 gramos de potasio. Recuerda que en una mol de potasio hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de potasio. Eso también es otro dato. Entonces, a partir de estos datos, vamos a comenzar a hacer nuestro problema, nuestra resolución, mejor dicho. Pongo el dato, 0,55.1 gramos de potasio, que es lo que me pide. ¿Ok? ¿Sí? Tengo que eliminar esto, gramos de potasio, y voy a utilizar este artificio. Pongo abajo 39,1 gramos de potasio, acá está, que es igual a ¿qué? A una mol de potasio. ¿Sí? Todo esto vale 1, si te percatas. Por, ¿sí? Quiero eliminar mol, una mol de potasio, acá está, es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos de potasio. Entonces, ¿en qué me va a quedar? Me va a quedar en átomo de potasio porque es lo que me pide la masa molar. Dice, ¿cuántos átomos? Me pide la pregunta. ¿Sí? Se va, ¿sí? Y me va a quedar en átomos. Entonces, si multiplicas 0,51 por 6,22 por 10 a la 23 entre 39, te va a quedar este dato. Y si se percatan, en realidad todo es solamente una multiplicación simple. Multiplicación simple. ¿Lo ven? Más fácil no puede ser, chicos. Multiplicación simple. Reemplazar valores, nada más. ¿Ok? Primer ejercicio. ¿Ok? Después vamos a ver alguno más. Tenemos Profe, Dime, Milenka. profesor, Dime, en Milenka. el anterior había 10 elevado a la 21. ¿Por qué sale así? Ajá, muy bien, Milenka. Muy buen detallista. Fácil, mira, a ver. Lo que pasa es que este 10 a la 23 es como decir 100 por 10 a la 21. ¿Sí o no? 100 por 10 a la 21. Si hablamos de exponentes es igual que decir 100 por 10. Ese 100, utilízalo por aquí. Entonces será 55.1 por 6 entre 39. Si quieres usar tu calculadora, te va a dar esto, 8,49, y por eso este está elevado a la 10 a la 21. Revisen, si desean lo hacen, ¿ya? 10 a la 21, el 100 lo multiplican acá, te queda 55.1, ¿sí? 55.1 por 6 entre 39, te va a salir 8,49. Chicos, déjenle, por favor, háganlo. Por favor, eso repásenlo en su cuaderno ustedes, ¿ah? Bien. Masa molecular. Ojo, no es el peso molecular, dice. Este es más fácil, este es papayita, chicos. Este sí ya tienen que hacerlo ustedes solitos. Dice, es la suma de masas atómicas en UMAS de los elementos de una molécula. Es la suma de masas atómicas en UMAS de los elementos de una molécula. Por ejemplo, tenemos este no es el ácido sulfuroso, el ácido sulfuroso, ¿sí? Aquí vemos claramente que tenemos un azufre en azul y 2 oxígenos, ¿sí? Entonces, un azufre, su UMA es 32, 32,07. Y del oxígeno es 16. Como son 2 oxígenos, se multiplica por 2, ¿sí? 32. 32 más 32 me da 64,7. Ya está. Esa es la masa molecular, por ejemplo, de este compuesto. Solamente vas a sumar las UMAs de cada uno, de cada elemento que compone este compuesto, y ya tienes, ¿sí?, la masa molecular. ¿Está claro? ¿Sí, chicos?
Este está un poco más fácil de entender. ¿Sí? Dice, para cualquier molécula, la masa molecular o UMA es igual a la masa molar en gramos, lo que vimos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice, una molécula de ácido sulfuroso, 64,7 UMAS, una mol, porque es la representación en gramos, 64,07 gramos de ácido sulfuroso. Recuerda, ¿sí? Recuerda, la mol se representa en gramos. La mol se representa en gramos. Ah, ya, profesor. Y solamente sumo las, sí, suma las sumas y lo pasas a gramos. Y ya está. Listo. Otra forma práctica de hacer las cosas. A ver, vamos a ver si me han entendido. Esta tranca. Dice, vamos a ver lo que hemos acabado de hacer. Lo que hemos acabado de hacer, dice. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en 72,5 gramos de, este es un carbohidrato, si no me equivoco, es metano? No, metano no es. Ya, se me fue la cabeza este carbohidrato con 3 carbonos. Bueno, seguimos. Entonces, una mol de esto, vamos a ver cuánto pesa una mol, cuánto vale una mol. Tenemos 3 carbonos, 3 por 12, 12 es el valor del carbono, ¿sí? 8 hidrógenos, el valor de hidrógeno es 1, 8 por 1, ¿sí? Y tenemos 1 oxígeno, 16. Todo me da 60. Y como me está pidiendo mol, lo pongo en gramos. 60 gramos, tenemos 60 gramos de este valor, ¿sí? Una mol de estas moléculas, ¿sí? Tiene 8 moles de hidrógeno. Claro, porque hay solamente 8, recuerden. En una mol de todo este compuesto hay 8 moles de hidrógeno. Repito, en una mol de este compuesto hay 8 moles de hidrógeno. Acá está el valor 8. ¿Sí? Y bueno, esta es la cantidad de átomos que es lo que me piden. ¿Sí? Entonces pongo los valores. 72,5, ¿ok? Necesito que estos gramos de este carbohidrato se vaya. Gramos con carbohidrato es igual a 60 porque es el valor que hemos obtenido. Arriba una mol de C3H8O. Nuevamente, otro artificio, una mol es igual a 8 moles de hidrógeno, porque es lo que queremos hallar, y una mol de átomo de hidrógeno es 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? Igual, elimino, multiplico, divido, lo hacen por favor esto en su casa, lo revisan y van a obtener este valor. Profesor, dime Milenka, ¿y por qué ahora sale 10 a la 24? Allá, porque en realidad aquí salía 58,2. Vas a ver, te va a salir 58,2. Y simplemente es como multiplicar 10 a la 23 por 10. No le estoy quitando. Son artificios que uno trabaja. Pero yo les pido a ustedes, por favor, que este ejercicio lo revisen en casa. Lo revisen en casa. Nos queda poco tiempo, chicos. Ya. Disculpen que me apresuro un poquito para hacerles entender, pero nos está faltando tiempo. Dice, la masa formular es la suma de las masas atómicas, en UMAS, en una forma unitaria de un compuesto iónico. Por ejemplo, aquí tenemos el cloruro de sodio, que es la sal que tú comes todos los días. ¿Sí? El sodio, 22,99 UMAS. El cloro, 35,45 UMAS. ¿Sí? Del cloruro de sodio en total será 58,44 UMAS. Eso es lo que hemos visto. Pero en este caso es una masa en fórmula. ¿Sí? En fórmula. ¿Está claro? La fórmula unitaria del clorio, 58,44. Una mol, 58,44 gramos. ¿Ok? Para hacerlo más fácil, vamos a ver la masa formular de esto de acá, del fosfato de calcio. ¿Sí? ¿Cuántos calcios hay? 3. 3 por el valor de UMAS del calcio, que es 40. ¿Cuántos fósforos hay? Recuerda que todo lo que está en paréntesis se multiplica por el número que está afuera. 2 fósforos, 2 por 30 y 8 oxígenos. ¿Sí? En total, la masa formular será 316 UMAS. 316 UMAS. O sea, simplemente tienes que multiplicar, ¿sí?, por la cantidad de UMAS de cada uno y la cantidad de átomos que hay. Nada más y ya hallaste la masa formular. ¿Sí? Y bueno, esta es un poquito compleja, ¿ya? Pero no es difícil de entender. Dice composición porcentual.
si yo quiero hallar el porcentaje de cada elemento en un determinado compuesto, ¿sí? Dice, es obvio que voy a hacer simplemente una multiplicación. Es N, donde es el número de moles, por la masa molar de un elemento sobre la masa molar del compuesto por 100. Profesor, no entendí ni Michi. Ya, no te preocupes. Este es un dato que después nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero que hagan es esto que está aquí, la tarea, dice, hallar la masa molecular de los siguientes compuestos, ¿sí? Te doy 5 compuestos y quiero que tú hagas esto que está aquí. Esto, la masa formular. O sea, así como he visto acá este fosfato de calcio, yo quiero que tú lo hagas con cada uno de estos compuestos. ¿Cuántos hidrógenos hay? 1 por 1, que es su valor. ¿Cuántos cloros hay? 1, que es 17. 1 por 17. En total, 18 su masa formular. Ya te ayudé en 1. ¿Ya? Esto de aquí, que está aquí, que es la masa formular, quiero que lo apliques en la tarea. Esto del porcentual lo vamos a ver en la próxima clase. Se lo voy adelantando de todas maneras, porque sí vamos a tener que tocarlo. Miren que me ha faltado tiempo. ¿Está claro, chicos? Bien. Espero que al menos he tratado de hacerles entender, chicos. De verdad, hoy día la clase está un poquito compleja. Si tienen alguna duda o comentario, por favor me lo hacen. Me lo hacen, me llaman, me escriben. Ya, estoy para apoyarlos. No hay ningún problema. ¿Sí, chicos? Y igual pueden revisar también información en libros o en internet. Ayúdense para estudiar esta parte. ¿Ok? Les envío ahorita la información. Muchas gracias. Disculpen, sinceramente, me he demorado mucho y la explicación espero que haya sido lo mejor que he podido. ¿Ok? Cuídense bastante, chicos. Nos vemos en la próxima clase el día de mañana. Pórtense bien. Bye, bye. Nos vemos, nos vemos, nos vemos.